Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. Fue el sistema romano papal. Dios hizo la ley y escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas
por el dedo de Dios. Lo único que no hay de redacción humana en esta Biblia es la ley de Dios. Eso Él lo escribió con su propio dedo. No se la inspiró a Moisés, ni se la dictó a Moisés, tampoco se la inspiró a ningún profeta, ningún patriarca, ningún sacerdote, a algún hombre, a algún rey de Israel. Él personalmente se tomó la molestia, digamos, de venir del cielo aquí en medio de truenos, relámpagos y centellas a escribirla con su propio dedo. Y eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, dice el Señor en el versículo 12, que habló Jehová. La voz de sus palabras, mas a excepción de oír, ninguna figura visteis. El Señor por eso manda en el segundo mandamiento que no se debe adorar imagen ni hacernos semejanza de nada de lo que esté arriba, en el cielo, abajo, en la tierra o debajo de las aguas en la tierra, ni tampoco honrar o adorar ninguna imagen, porque dice el Señor que no se vio imagen, que además vio oír. Por eso Él vino y se escondió en medio de todos esos truenos, esos relámpagos, y allá está el monte de Sinaí, allá la cumbre del monte de Sinaí, negra, achicharrada, para que la humanidad entienda, comprenda, si quiere entender y comprender, que allí hubo un evento terrible y espantoso, que fue la venida de Dios a escribir Él personalmente su ley. Él la hizo, Él la escribió, Él la proclamó con su propia voz, con su propia boca desde el monte de Sinaí, como escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido con toda la sabiduría que Dios le dio, que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han arrogado autoridad y poder para cambiar las leyes, los mandamientos de Dios, adulterar, dividir, cambiar y mutilar la ley de Dios, no le temen a Dios. Y eso es lo que ustedes ven en los papas. ¿Qué han sido los papas? Han sido, queridos amigos, unos hombres altivos, orgullosos, desafiantes de Dios, arrogantes, atorrantes. Han sido unos hombres que han desafiado a Dios, no le temen a Dios, son hostiles, han sido hostiles a Dios. Esa es la historia del sistema romano papal, y esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Lo mismo los protestantes, los evangélicos, los que entre comillas se llaman disque cristianos, igual no le temen a Dios los pastores ni las pastoras, ni esos fementidos profetas y evangelistas y disque apóstoles que se autoproclaman ellos mismos con esos nombres, tampoco le temen a Dios. Esos son más hostiles, más altivos, más arrogantes y más desafiantes a Dios, porque el Papa ha dejado unas leyes, una ley de Dios toda mutilada, toda cambiada, toda dividida, toda adulterada. Pero los protestantes, los evangélicos, los cristianos, lo que le enseñan a la gente es que la ley quedó abolida en la cruz, que a la muerte de Cristo la ley quedó abrogada, que no somos responsables de obedecer ninguna leyes, que no tenemos ninguna responsabilidad ante nadie ni ante Dios de obedecer esos mandamientos. Y antes dicen más: es maldito el que la obedezca, el que guarde los mandamientos es maldito, y le sacan textos para mostrarle todo eso. Eso han sido más arrogantes. Pero dice el Señor que Él hizo la ley, y que lo que Dios hace, nos dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3:14, es eterno. Y eso es lo que dice el Señor Jesús en los labios de Jesús allá en el capítulo
5 del libro de Mateo, versículo 17 en adelante, dice el Señor Jesús: no penséis, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a cambiar ninguna ley, yo no he venido a cambiar lo que es eterno, yo no he venido a lo que Dios hizo, lo que Él personalmente escribió con su dedo para declarar la eternidad sobre las tablas de la piedra. Yo no he venido a cambiar, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque soy simplemente un hombre más en este planeta, metido en la naturaleza de los hombres, hecho carne con la carne, hecho hombre entre los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios. Fue el sistema romano papal inspirado por Satanás. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que nos dice la historia. Eso está en la historia. Por eso el Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor, y escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. No tenemos iglesia, yo no soy pastor de ninguna iglesia, no soy pastor de nadie. El Señor mismo lo dice, que ¿qué hago yo hablándole a la gente de la palabra del Evangelio eterno de Jesucristo y decirle vengan a mi iglesia? El Señor dice que hay que salir de toda la iglesia y yo le digo a la gente vengan y métase a la mía. ¿Qué negocio es ese? No, queridos amigos, libre. El Señor quiere que todos seamos libres. Por eso Escrito está no tiene ninguna filiación religiosa, iglesia o denominación o algún interés proselitista. Vengan donde mí que yo tengo la iglesia verdadera, vengan donde mí que yo tengo la verdad. No, el Señor nos dice es que debemos de predicar y llamar la atención de la gente y motivarlo y avivarlo a despertar en los oyentes la preocupación y el deseo de leer la Biblia. Lean la Biblia, que es la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, no tenemos negocio, no tenemos ningún negocio. Este programa es posible gracias a los aportes voluntarios de los amigos y televidentes que se sienten beneficiados de sus enseñanzas. Por lo tanto, a usted, querido amigo, le invitamos a integrarse e invertir en la difusión y proclamación del Evangelio eterno de Jesucristo para enviarle gratis la historia profética a la gente, para poder que esta enseñanza y este programa y este conocimiento salga al aire. Todo lo que tiene que ver con el correo, con el transporte, todo eso nos ayudan es nuestros televidentes, nuestros amigos que quieren también estar del lado de Jehová, libres, solo responderle a la cabeza y depender y seguir a la cabeza de la iglesia y de todo hombre, que es Jesucristo. Usted no tiene que rendirle cuentas a ningún papa, a ningún pastor, a ninguna pastora, a ninguna junta, a ninguna asociación, a ningún comité, a ninguna conferencia, a ningún consistorio, a ningún concilio, a ninguna junta. Usted tiene que rendirle cuentas y seguir es a la cabeza. Por eso el Señor dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza de todo hombre. A Él es el que hay que seguir. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que dice el Señor. Por eso dice que Cristo es la cabeza. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, totalmente gratis. Te envío la historia
profética. La historia profética te la envío totalmente gratis. Aquí está todo lo que tiene que ver con la historia profética de la humanidad desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que estará la humanidad en este planeta, en este mundo. Todo, queridos amigos, se ha cumplido. Lo que ha sido, se ha cumplido tal cual el Señor lo ha redactado aquí a través de su Espíritu Santo, y lo que resta también se va a cumplir. Ya les he hablado a ustedes de lo que pueden ustedes leer en la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver aquí te lo envío gratis para que lo lea con los niños, para que lo lea con su esposa, con sus vecinos, con sus amigos, para que se motiven a estudiar la palabra de Dios. Aquí está la historia de cómo surgió el papado, cómo va a caer el papado. Aquí está cómo surgieron los Estados Unidos, para qué levantó Dios los Estados Unidos. Voy a leer solo para picarle la curiosidad aquí en la página 668 de la historia profética, que te la envío gratis, totalmente gratis a tu casa. No tienes que reclamarla en ningún lado, solo gratis, excepto los lugares donde nos declaran que es zona roja. Aquí en la historia profética, en la página 668, oiga lo que dice el Señor en su palabra. Dice, hablándonos de lo que ustedes están viendo y oyendo en la política, la corrupción política, todo lo que es los senadores, el Senado, los parlamentarios, toda esta gente. Mire quién maneja el Senado, quién es el que dirige el Senado. Oiga lo que dice aquí en la historia profética. Dice, pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, donde está Jesús en este momento, intercediendo por vos, por mí, por nosotros, dice, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. O sea, estas leyes de esta nación no se han desbordado. Ustedes ven, por ejemplo, aquí en Colombia tiene 5.486.000 leyes para gobernar. Dice que un país hay más leyes que gente para obedecerla en este país. Oiga, 5.456.000 leyes tiene este país, mientras que Suiza tiene solo 30 leyes. Qué tremendo. Y nota usted la diferencia de Suiza, un país totalmente desarrollado, un país totalmente cristiano, un país de mucha influencia protestante, mientras que acá estos países disque cristianos, disque evangélicos, católicos, mire el caos que hay moral en estos países. Ahí se nota la diferencia de la Biblia allá y del papado acá, de Cristo allá y de Satanás en estos países disque consagrados al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, a los ídolos. Y sigue diciendo aquí, dice, mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. ¿Cómo? Mientras que muchos de nuestros legisladores, senadores, parlamentarios, congresistas, son agentes activos de Satanás. Eso no necesitamos, queridos televidentes, ponerlo en cuestión. Eso ya lo sabe todo el país, todo el mundo sabe que esos hombres que están allá en el Senado son agentes activos de Satanás. Oiga lo que sigue diciendo aquí. Mientras que muchos de nuestros legisladores, senadores, congresistas son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Él tiene allí unos cuantos. Dice, el enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. El mensaje de que
el papado impuso el domingo y que hay que ir en contra de eso, dice que eso se va a legislar en el Senado, en las cámaras, en los parlamentos, en los congresos, en el mundo entero, y que la gran mayoría, muchos de los legisladores son agentes activos de Satanás, y eso lo vemos nosotros, no necesitamos que nos lo digan. La corrupción forma parte de Satanás, de cómo el diablo maneja todo eso. Por eso venimos estudiando temas trascendentales, y te envío la historia profética gratis. Solamente llama a nuestros teléfonos y a vuelta de correo, querido amigo, te envío gratis la historia profética. Venimos estudiando entonces sobre el Armagedón, los enemigos de Dios, y hablábamos ahora 8 días, el sábado y el domingo, hablado de cómo surgió el papado y cómo surgió el protestantismo. De eso hablamos, cómo el papado fue impuesto, como vamos a estudiar hoy, por los políticos. Los políticos fueron los que nombraron, los que establecieron, los que establecieron e impusieron por decreto oficial al papado. No fue Pedro, ni tampoco fue Cristo, ni tampoco fue el Espíritu Santo, ni tampoco fue Dios Padre. Fue los políticos, fueron los que le impusieron a las naciones al sistema romano papal. Así que los enemigos de Dios, ya dijimos que son 4 enemigos de Dios, como escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, en el versículo 13 y 14, cuando nos habla el apóstol Juan, que vio salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el sistema romano papal, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, y nos dice después que estos espíritus son espíritus de demonios que hacen señales y maravillas, y que van a los reyes de la tierra, los políticos de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos en el lugar para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos 4 son los poderes enemigos de Dios. Aparentan todos ser amigos de Dios y hablan de Dios. El diablo a través del espiritismo habla de Dios, a través de la brujería habla de Dios, la santería habla de Dios, y la brujería habla de Dios, y la hechicería habla de Dios. Los chinos allá con su nueva era y todo eso hablan de Dios, del Dios y de la conciencia superior y del sobrenatural ser. Todo eso es satanismo. Entonces vemos nosotros que todos los poderes enemigos de Dios hablan de Dios, engañan a la gente con las cosas de Dios. El papado le habla a la gente de Dios. El papa vino aquí, dice que en el nombre de Cristo, como representante de Cristo, pero no dijo una palabra de Cristo. Todo lo que habló fue de María y de la madre, y besar la madre y regalarle el rosario a la madre, y pidan por mí a la madre, y oren y recen a la madre, y todo a la madre, a la madre, a la madre, a la mujer, que eso es una de las cosas misteriosas del sistema romano papal en este planeta, de que el Papa le habla al mundo entero, va a hablar al mundo entero, es de la madre, de la hembra que salva, de la hembra redentora, de la hembra que es nuestra madre, o pídanle a la madre por mí. Eso es lo que anda el Papa por todo el mundo haciendo, anda pidiendo y besando muñecas por todo lado, y hablando y hablando del culto a la mariolatría. Eso es lo que nos dice la historia y la Biblia y la palabra de Dios. Tenía por aquí algo que comentarles de eso. Dice que el Papa y el papado, ellos no hablan sino de vírgenes, no les rezan sino a las vírgenes. Hicieron el rosario, fue para las vírgenes, no hay rosario para Cristo. Ellos le piden protecciones a las vírgenes, ellos hablan a la madre que le cuide, y piden que nuestra madre, cuando el terremoto allá en México, no salió el Papa y no a decirle a la gente que nuestra madre de allá, de Guadalupe, los cuide. ¿Los cuide de qué? Si los estuviera cuidando, no hubiera permitido
permitido que eso les ocurriera. No besa sino a vírgenes, no se para sino a contemplar, como lo vieron allá en la Catedral Primada de Bogotá, a contemplar un matacho que había allí, que dicen que es una pintura de una virgen, y que esa es la Virgen del Rosario de Guadalupe, de la Virgen del Rosario de allí de Chiquinquirá, que es que no se sabe qué sea eso, un borrón que había allí, se paró a contemplarla y al final fue a orarle y le regaló, oiga, tratando esos borrones, esos matachos, esas cosas inanimadas, esos lienzos podridos. Lo misterioso es que mientras ensalza, exalta y adora imágenes y pinturas de hembras, mujeres como diosa y como sublime, todopoderosa y dizque la madre de Dios, convirtiendo a la criatura por su voluntad y por su autoridad en creadora del creador, el sistema romano papal le da un trato despreciativo como ayuda idónea del hombre y a la mujer, y la considera un obstáculo en el desarrollo espiritual. Eso es lo que hace. Mire, mientras que va por todo el mundo besando muñecas y a la madre y a la virgen, y el culto a la virgen y el rezar el rosario a la virgen, la salvación no es posible sino por la Virgen. El trato que el papado le da a la mujer, al ser vivo, como ayuda idónea del hombre, y es un trato despreciativo y la considera un obstáculo en el desarrollo espiritual del hombre. El enemigo número uno del papado, el enemigo número uno del clero papal es la mujer. Por eso ellos optaron por el celibato, no quieren tener relaciones con mujeres, no quieren casarse con una mujer, tener una familia, tener unos hijos, porque para ellos la mujer es símbolo de pecado. Eso es lo que ellos creen y ellos lo que ellos entienden, contradiciendo la Biblia. Considera el Papa que Eva es la culpable de la caída de Adán y la perdición de la raza humana, y que la tentación y el pecado consistieron en una relación sexual. Por eso ellos consideran el sexo como pecado, como pecaminoso, que el sexo con la mujer contamina, corrompe y aparta de Dios. Por eso impone el celibato pagano a su clero, por eso no tienen esposa ni tienen hijos. Pero el mundo ignorante de la Biblia los llama dizque padres. ¡Qué locura! Todo por imposición. Los llama, ¿cómo llama la gente al clero papal? Dizque padres. Al jefe de la religión de misterio del sistema romano papal, el Papa, lo llaman dizque Santo Padre, cuando la Biblia nos dice, y Cristo dice, y Cristo prohíbe que se le llame a cualquier hombre, a un hombre en este planeta, se le llame Papa. Cristo prohíbe que se le llame Papa, y Cristo prohíbe que se le llame Santo Padre a cualquier hombre. Ahora sí pueden ustedes entender por qué es que el papado le escondía la Biblia a la gente, le prohibía la lectura de la Biblia a la gente, por qué el diablo quemaba la Biblia, por qué el papado quemaba la Biblia, por qué el papado mandaba a quemar también al que tuviera una Biblia. Ahora sí lo pueden entender, porque no quieren que la gente conozca la verdad. Hasta nuestros días, el papado, el sistema romano papal, la Iglesia Católica le prohíbe a la gente que lea la Biblia. El Papa dijo, actual Jorge Mario Bergoglio, que se puso el apodo o el alias de Francisco, él dice es que la Iglesia, y que son ellos allá, su clero y su magisterio, son los únicos autorizados para interpretar las Escrituras. ¿En qué página de la Biblia dice eso? Lo que dice el Señor es que es la Biblia la que le dice a las iglesias lo que deberían enseñar. Por eso vemos nosotros entonces que el enemigo número uno del sistema romano papal es la mujer. Satanizan a la mujer en su vida, pero divinizan las imágenes y las pinturas de hembras inertes y sin aliento de vida. A esas van y las besan, las abrazan, a esas van y será que desahogan ahí su sexualidad con esas muñecas y con esas imágenes. Así pervierten la institución divina del matrimonio y desobedecen el mandamiento de la ley de Dios. Por eso el Señor dice que el papado es un misterio. Todo en esa religión es misterio, misterio tenebroso, misterio de la oscuridad. Y eso es lo que dice la Biblia.
Eso que les he dicho está escrito, y hay un libro que se llama La vida sexual del clero, escrito por un periodista investigador español que se llama Pepe Rodríguez. Vaya, búsquelo ahí en el internet para que se lea todo lo que tiene que ver con la vida sexual del sistema romano papal y por qué ellos se dedican a violar niños, por qué ellos no violan niñas o mujeres sino niños, por qué ellos violan niños, por qué lo que más le atrae a los curas es los niños, por qué ese misterio de los curas desear siempre violar niños, por qué es que su inmoralidad sexual se desata es con los niños. Todo eso forma parte del misterio que el Señor dice que sería el sistema romano papal y Babilonia, y eso es lo que nos dice el Señor en el libro de Daniel. Oiga lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 11 y en el capítulo 17 también de Apocalipsis. Dice que la copa, el cáliz que ellos tienen está lleno de sus inmoralidades sexuales. Por eso nos dice el Señor aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel, eso que les he dicho, ¿por qué no le hacen caso a las mujeres? No le tienen no se casan. ¿Por qué ellos no se casan? ¿Por qué optan por el celibato, pero tienen su práctica sexual con niños? ¿Por qué? Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 37, hablándonos del sistema romano papal, dice: del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de los padres de los apóstoles no haría caso. Por eso el Dios del sistema romano papal es Baal, por eso el culto en el domingo, por eso la misa en el domingo. De ahí detrás se han ido los protestantes, los cristianos, los evangélicos, entre comillas, del Dios de Cristo no hará caso. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Aquí está escrito, no hacen caso ni del Dios de los padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El Papa dice que es Dios sobre este planeta, sobre esta tierra, y dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es Baal, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Por eso es que usted ve que a esos muñecos allá en el Vaticano tienen la estatua de Júpiter y la visten con todas el fasto y las riquezas que el papado tiene. A ese muñeco lo visten con la triple tiara de oro y piedras preciosas y le ponen todo ese ropaje espléndido que usan los papas. Allá está el muñeco, que es la estatua de Júpiter, pero ellos dicen que es una estatua de Pedro. Y vaya, mírele el zapato, el dedo del pie, a ese muñeco está roto, está comido. La estatua de bronce de ese Júpiter, de tanto besar, la gente va a besar el dedo, el pie de ese muñeco y de esa muñeca. El Señor nos está diciendo aquí que los visten. Ustedes ven cómo visten a las muñecas también como si fueran personas, y le hacen creer a la gente que son personas, y la gente se compunge, la gente se llena de sentimiento, y la gente se llena de impresión, y la gente se asombra de la belleza y de la magnificencia de la Virgen linda, blanquita, sonrosadita, de ojos azules, que nada tiene que ver con María, que era una judía. Esta es una mujer escandinava, una mujer europea, una mujer de allá de los Países Bajos, y nos dice aquí, porque eso vino de los celtas, eso vino allá de los druidas, ese culto a la madre y al niño y a todo eso vino de allá, eso del niño Dios y de Santa Claus y de San Nicolás, y todo eso vino de allá, y el papado lo trajo acá y le cambió el nombre a la muñeca y le puso sencillamente María. Con un Dios ajeno, que es Baal, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y eso precisa y exactamente es lo que se ha cumplido en este mundo. 2617 años hace que el Señor lo dijo, y es lo que usted está viendo, el cumplimiento de esta profecía. No haré caso del amor de las mujeres. Entonces el enemigo número 1 del sistema romano papal son las mujeres. Por eso es que es un misterio que ellos no se dedican sino a violar, ¿qué?
niños. Ese es el asunto. Y los primeros defensores de estos depravados son las familias de los niños violadores. Los padres y las madres salen a defender al cura, que es el padre y que es el representante de Dios, que cómo vamos a condenarlo, que cómo vamos a hacer esto. Querido amigo, esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, y de eso hablamos, que el papado surge ¿es por quién? Por los políticos, y ahí es donde vamos. Los políticos impusieron el papado. ¿Por qué? Porque el decreto lo dieron por ejemplo, Constantino, que fue prácticamente el primer papa. Constantino fue el primer papa porque él fue el que convocó el primer concilio que hubo dentro del sistema romano papal. Y oigan esto, ¿cómo fueron los políticos los que impusieron al mundo al sistema romano papal? ¿Cómo fueron los políticos los que impusieron la Iglesia Católica al mundo? Escrito está aquí en la historia profética y en la Biblia también, en la página 57. Los que la tienen, ábralo allá en la página 57 y síganme en el párrafo número 2. Y si no tienen la historia profética, escríbenos y a vuelta de correo te la envío. Anota la página para que leas lo que dice allí. Dice: a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Mire, la primera ley dominical se impuso el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Esto es lo que nos dice la historia profética y la historia literal y real. Constantino, el emperador Constantino, en el año 321, en marzo 7 del año 321, decretó oficial el domingo como día oficial. No se olviden que era el día que guardaban allá en Roma, pero ahora lo declaran oficial. ¿Por qué lo declaró oficial si era un día acostumbrado en el Imperio Romano y en todos los imperios que habían habido anteriormente, como eran el medopérsico, el griego y el babilónico? Dice: el día del sol. ¿Cómo? El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los cristianos querer convertir a los paganos y los paganos querer convertir a los cristianos. Y dice: los obispos de la Iglesia Católica, inspirados por su ambición, no ha tenido nunca orillas ni fronteras su codicia, su ambición, su avaricia. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, siempre han estado en eso, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Mire, Constantino impuso el domingo como día oficial en el Imperio Romano, pedaleado, incitado, excitado por los obispos de la Iglesia Católica. Esa era la manera como ha funcionado la política y la religión. Entonces nos dice aquí en la misma página 57, al final de la página, nos dice: así fue como la fiesta pagana del dios Sol, de ir al culto en el domingo, de adorar y alabar en el domingo a Baal, a Satanás, al Papa que impuso el día, al emperador romano, que ellos eran sumos pontífices. Ellos eran, el emperador romano era el Pontifex Maximus allá en Roma. El emperador era pontífice. Allá fue donde trajo el sistema romano papal ese título de sumo pontífice que no existe en la Biblia, no existió en Israel, no existió dentro del culto a Jehová. Así fue como la fiesta pagana
del domingo como día de culto llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Mire cómo han venido manipulando. Así que los políticos impusieron el papado. Oiga como dice la historia profética, como Constantino allá Justiniano, el emperador Justiniano, el sumo pontífice de la religión de misterio en Roma en el año 533 después de Cristo, en su decreto Corpus Juris Romani, oiga lo que dice, esto está en la historia, pues va a buscar este documento en el Internet, Corpus Juris Romani, así como te lo estoy leyendo, Corpus Juris Romani, dice: por tanto, hemos sido diligentes en someter y unir a vuestra santidad el clero de toda la religión del Oriente. Allá al sumo pontífice de la religión de misterio en Roma le llamaban su santidad, le llamaban padre también, le llamaban santo, santidad, su santidad, le llamaban al jefe de la religión de misterio allá en Roma, de allá, esos títulos los trajo el Papa de allá. Y dice, sigue diciendo entonces Justiniano, y esta firme resolución, y es nuestra firme resolución, no permitir jamás que ningún asunto perturbe el estado general de la iglesia, no importa cuán manifiesto y libre de duda pueda ser sin notificarlo a vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Mire cómo Justiniano le va diciendo que él es la cabeza de todas las santas iglesias, luchando siempre para que en todas las cosas se amplíe el honor y la autoridad de vuestra sede, o sea, se agrande, se extienda, se expanda, invada el mundo entero. Y cuando Juan II, que fue el primer papa que se cambió el nombre, porque el nombre de él era Mercurio, entonces se puso Juan II porque Mercurio era el dios del comercio en Roma. Mercurio era el dios del comercio y por lo tanto él dijo, no, Mercurio no es un nombre apropiado para un papa. Mercurio no es un nombre apropiado para un papa, pero no podía existir un nombre más apropiado para un papa como Mercurio, el jefe del comercio, de las transacciones, de las mafias y de todo lo que tiene que ver con la corrupción y con los negocios torcidos. Ese Mercurio, cuando leyó lo que declaró Justiniano, dijo lo siguiente, vaya, lo vea ya en el Internet, vaya, mire, este documento que se encuentra en el libro de Flick, el levantamiento de la iglesia medieval. Oiga lo que dice entonces Juan II, que el nombre de él era Mercurio, se puso el alias de Juan II. Dice, preservando la reverencia debida a la sede romana, vos habéis sujeto todas las cosas a ella y reducido la totalidad de las iglesias a una unidad que reside en ella sola, a quien Dios, ya sale Dios a bailar en este baile que no tiene nada que ver, a quien Dios, ellos siempre han usado a Dios para hacer sus cosas e imponerse y decir que eso viene de Dios y que es revelación de Dios. Dice, cuando no tiene nada que ver con Dios, Dios no tiene absolutamente nada que ver con las tinieblas, ni tiene nada que ver con Baal, ni tiene nada que ver con la incredulidad y la corrupción. Dice, a quien Dios, a través del príncipe de los apóstoles, es decir, Pedro, que no tiene tampoco nada que ver con esto, delegó todo el poder, y que la sede apostólica es en verdad la cabeza de todas las iglesias. ¿Cómo dice este papa? Que ellos eran la cabeza de todo y de todo y de todo y sobre el mundo y Dios en la tierra. Lo declaran, sigue diciendo, lo declaran manifiestamente tanto las normas de los padres, es decir, la tradición, como los estatutos de los príncipes, es decir, de los políticos, y lo mismo es ahora testificado por vuestra piedad imperial. Mire la melosería y la manera como ellos han manejado todo esto. El Estado, Ciudad del Vaticano, entonces, es simplemente un medio para alcanzar los fines de la sede romana, y él mismo está diciendo que es pura tradición y que es pura, ¿qué? Pura
pura política y que es pura mentira el establecimiento de eso, y que fueron ¿quiénes? Fueron los sumos pontífices de la religión de misterio, los emperadores de la religión de misterio, los que impusieron al sistema romano papal como la religión oficial del Imperio Romano, y de esa manera se fue extendiendo y se fue expandiendo y fue pasando de reino en reino hasta nuestros días, como ustedes lo ven. Aquí llegó Cristóbal Colón en 3 carabelas llenas de todos los zampones, de todos los asesinos, de todos los violadores, de todos los atracadores que habían allá en las mazmorras de España, y detrás con ellos, junto con ellos, venía entonces un curita o un monjecito, un frailecito, echándole a nombre de su santidad, el Papa tal o cual, agua bendita a todos los crímenes, a todas las violaciones, a todo el robo, a todo el despojo, a todo el saqueo, a toda la maldad, a toda la iniquidad. Ellos vinieron y le echaron agua bendita a todo eso y le impusieron entonces la religión católica a estos pueblos para embrutecerlos de la misma manera como habían embrutecido allá a los de Europa y de todo el mundo donde ha llegado el sistema romano papal. Los políticos impusieron el papado al mundo, porque son los políticos, y han sido los políticos los que dan las personerías jurídicas, los que hacen y han hecho los concordatos con ellos, todo el tráfico y la influencia política. Ellos son los políticos, son los que le dan las personerías jurídicas a las iglesias protestantes, entre comillas, para que puedan hablar y predicar acerca de Cristo. Terrible, terrible esto, que sea el César que tiene que darle la licencia a Cristo para que se predique y se hable de Él. Qué terrible y qué espantoso que sea el Cristo el que tenga que pedirle licencia y que tenga que pedirle personería a los corruptos políticos de este mundo, agentes de Satanás, para que se hable de Cristo. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Son los políticos los que son manipulados, como ustedes vieron cómo los obispos allá en Roma manipularon a Constantino para que impusiera el domingo, para atraer tanto a los cristianos como a los paganos, traer más a los paganos que a los cristianos, y de esa manera se impuso el culto a Baal, al Papa y a Satanás en este planeta. Esa es la historia que no nos han querido contar, y esta es la historia que siempre nos han querido ocultar. Y ahora sí, entonces usted se va a dar cuenta y puede darse cuenta por qué es que el sistema romano papal prohibió la lectura de la Biblia y prohíbe la lectura de la Biblia, y por qué fue que el papado mandó a quemar la Biblia y raer de la faz la Biblia y raer de la faz de la tierra todo aquel que quisiera hacer la voluntad del Padre. Ahora sí pueden ustedes entender eso. ¿Por qué el odio y la inquina del papado, del Papa hacia la ley de Dios? El Papa no le enseña a la gente la Biblia, la Iglesia Católica no le enseña. Tienen la Biblia como la miel para atraer las moscas, pero no le hablan absolutamente nada del qué hacer de la Biblia, del perfeccionar nuestra vida y nuestro carácter es por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la única norma para modelar y para perfeccionar nuestra vida. La Biblia, queridos amigos, es la palabra de Dios, y nos dice que la Biblia, las Sagradas Escrituras, contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. La Biblia es nuestra guía infalible, es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero aquí estamos viendo en la historia, cuando hablamos de los enemigos de Dios, cómo surgieron los enemigos de Dios, cómo fue que el papado llegó, cómo los políticos vinieron, que es lo que vamos a estudiar hoy y mañana, cómo vinieron los políticos. Entonces vemos nosotros que los políticos son adulados por los religiosos, son utilizados por los religiosos para sus fines, son utilizados por el Papa y por los protestantes para lograr sus fines. El Papa dice, impóngame tal decreto, y ellos ahí mismo llegan y lo dijo su santidad, hay que imponer
el decreto. Y ustedes ven cómo andan los políticos con los religiosos, con los evangélicos, con los cristianos, con el Papa, con los pastores y las pastoras allí lagarteándole a los políticos, y los políticos también detrás con ellos, porque son todos dos. Los unos se apoyan en otros para dominar el pueblo, y los otros se apoyan en los otros para dominar a las gentes también e imponerles todas sus cosas paganas. Eso es lo que nos dice la Escritura allá en el libro. Como los políticos, miren lo que hará la política en el país que el Señor fundó, los Estados Unidos, que es lo que estamos en mente, que está en el ojo de la mira. La caída de los Estados Unidos. Mire, en vez de los Estados Unidos hacer la obra que Dios le impuso que hiciera, de denunciar y desenmascarar al sistema romano papal, que fueron los que persiguieron con los reyes allá en Europa, y por eso el Señor vino y les fundó una nación acá en América, los Estados Unidos, a esos que venían huyendo de las persecuciones de los reyes y de los papas. Y el Señor les dijo: ustedes tienen, esta nación va a fundarse aquí sin papa. Esta es una nación que se fundará sin rey aquí, y aquí se establecerá una iglesia sin papa. Ese fue el pacto que se hizo en el Mayflower, en el barco que venían los padres peregrinos. Aquí vamos a establecer una iglesia sin papa, y aquí se va a establecer una nación sin rey, porque esos son unos perseguidores, porque esos son unos agentes e instrumentos de Satanás para echar abajo la Biblia y la palabra de Dios. Así se fundó entonces la nación de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, en vez de hacer la obra del Señor, en vez de cumplir el propósito por el cual Dios la levantó, oiga, ¿qué fue y para qué fue que Dios levantó a los Estados Unidos? Escrito está, dice aquí: en el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar allá en los Estados Unidos. Elena de White era norteamericana y habla de la profecía allá, básicamente para Estados Unidos. Dice: ha llamado a los Estados Unidos a exponer la maldad del hombre de pecado, del papado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de Dios. Mire, para eso el Señor levantó los Estados Unidos. Pero ustedes ven que el papado ha dominado y domina a los Estados Unidos en todo, en su educación, en su economía, en su política. Usted ve cómo Donald Trump y el político de turno, el presidente de turno de los Estados Unidos, vaya a rendirle cuentas, a besarle el pie también al Papa. Y esa es la obra de Satanás, como nos dice la profecía que haría. Primero, que los Estados Unidos se olvidaran de Dios, y en segundo lugar, que entregaran todas sus instituciones al sistema romano papal. Y eso es así. Ya hasta el Papa lo recibieron allá a este Benedicto XVI para que celebrarle el cumpleaños en la Casa Blanca. Eso es una locura. Eso no se daba hace 100 años en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los padres peregrinos le han enseñado, inculcado a sus hijos que no tuvieran nada que ver con el sistema romano papal, porque eso sería apostatar de la fe. Y dice que todos los padres allá en los Estados Unidos les enseñaban a sus hijos a tener en oprobio al papado, al papa y a todas sus doctrinas y a todo lo que tuviera que ver con este sistema. Pero la historia es otra hoy, y para allá es donde vamos. Así que los políticos fueron los que impusieron el papado, y los políticos tendrán el juego final en la historia de este planeta y de esta tierra, como vamos a estudiar mañana. Seguiremos estudiando esto, el Armagedón, los enemigos de Dios. Estamos mirando las características de cada enemigo de Dios, y mañana seguiremos entonces estudiando sobre este tema. Quiero decirles, queridos amigos, es gratis. La historia profética te la envío totalmente gratis para que profundices y conozcas más esta historia que nos toca aquí, y conozcas también cómo va a ser el fin del papado, el fin de los políticos, el fin del sistema romano papal, el fin de los Estados Unidos, y cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el aumento de los desastres y las calamidades en este planeta, que tienen un propósito, como lo estamos estudiando. Quiero decirte, abre la Biblia,
Traigan los jóvenes, traigan los niños, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearte un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre